Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Sencillamente comparto, igual que todos, el orgullo, el privilegio, la inmensa emoción de estar aquí y verlos compartiendo este diálogo, que no es solo un diálogo entre cortes, sino que es un diálogo a favor de los derechos humanos. Y les quiero pedir muchas disculpas por romper el protocolo en cuanto a las autoridades para agradecer y simplemente agradecerles como amigos, como fraternos compañeros en esta lucha, fraternos compañeros en el ideal de un mundo más justo y más humano, pero sobre todo, como decía Elder Cámara, obispo de este país, que dijo siempre que la lucha es hasta el fin. Entonces hoy solo estamos dando un paso. Gracias María Teresa, gracias María Cristín, gracias Flavia querida, amiga del alma, gracias Roberto por aquellos cafés donde nos reunimos también a pensar y soñar en que un día esto sería posible, y gracias a todo el grupo del instituto que está también aquí, junto con María Cristina, Gina y Daniel, que la Konrad Adenauer igualmente ha venido acompañando este diálogo académico y judicial. Y por supuesto a los compañeros de mesa, y después de este compromiso que nos ha dejado don Sergio, yo intentaré con un esquema precisar algunos aspectos interesantes, entendiendo el impacto, que es la tarea que nos corresponde, dentro del proyecto del Ius Constitucionale Comune en América Latina. Y todos los que están aquí, Humberto Sierra, Víctor Bazán, Luis López Guerra, han estado igualmente en los debates con nosotros en Heidelberg. Entonces, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a tres cuestiones centrales. La primera, entender el impacto de la Corte Interamericana, y me voy a limitar a la Corte y no voy a hablar de la Comisión Interamericana, en el contexto actual. Luego, el impacto como interamericanización de los órdenes nacionales, porque en Europa existe la europeización, pero por la vía de la Unión Europea. En el caso latinoamericano tenemos un constitucionalismo a la inversa, y donde hay un gran impacto en los Estados miembros es por la vía de los derechos humanos. Y en tercer lugar, mencionar algunos desafíos que estamos confrontando. Y todos han hecho referencia a este nuevo paradigma, como lo hablamos en el libro el profesor von Bogdandy, Flavia y yo. Estamos frente a la emergencia de un nuevo derecho público. Este es el contexto. Todos y cada uno de los que me han precedido en la palabra han hecho referencia a la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Y aunque pareciera que durante muchos años las teorías de monismo y dualismo que todos hemos visto eran suficientes para explicar el fenómeno, estamos ante otra realidad. Y ante una realidad de un mundo globalizado, de un derecho globalizado, de problemas comunes que se escapan a las competencias de los Estados. Y para citar un ejemplo, el terrorismo, otro ejemplo, el cambio climático. Entonces estamos atendiendo a una nueva realidad que implica una relación distinta. Y entonces, esta pirámide de Kelsen con la que todos estudiamos, ¿hay alguien en la sala que no sea o estudiante de Derecho o abogado que tenga otra carrera? Hay algunos. ¿Han visto la pirámide de Kelsen que dice que la Constitución es la norma máxima, verdad? Bueno, de eso se trata. Y muy importante, los cambios de paradigmas no significan que no exista la Constitución, ni la supremacía de la Constitución, ni que no existe el Estado, ni que no exista la soberanía. Existen, pero han cambiado en su dimensión. Tenemos nuevos conceptos y ante estas nuevas realidades los conceptos tienen que adaptarse. Y tenemos entonces un proyecto desde el Instituto Max Planck que quiere describir
este fenómeno por el concepto del ius constitucionale comune, y ya lo voy a ir explicando. Básicamente la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional para construir estándares comunes. Y aquí hago un alto, no es solamente el ius constitucionale común en América Latina referido a los derechos humanos, es, como decía don Sergio, propio de nuestro contexto, pero existen nociones parecidas como el derecho transnacional, el transconstitucionalismo, el derecho cosmopolita, el derecho común europeo. Hay nociones distintas para atender a otras realidades. ¿Por qué la construcción de estándares comunes? Lo voy a explicar luego con un ejemplo que tiene impactos estructurales en el marco de un constitucionalismo transformador. Y esa es la realidad de América Latina de unas 3 décadas para acá. Y esto es lo que nos genera esta necesidad de explicarlo desde las cátedras, pero también de aplicarlo y de interpretarlo para todos los funcionarios del Poder Judicial en esta casa que nos acoge. Entonces, hay algunos, me voy a limitar a algunos rasgos y algunos parámetros para describirlo, y tenemos que existe entonces una interacción, no es propiamente una fusión. Hay autores que hablan de la cooperación entre los ordenamientos, otros que utilizan la noción de acoplamiento. Lo importante es que estamos hablando de la relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional y el derecho público en general, porque pensemos que también el laboral del colega ministro que nos acompaña está igualmente afectado por estándares internacionales. Y tenemos una orientación por los principios, el respeto de los derechos, de la democracia y del Estado de Derecho. La centralidad de los derechos no significa que América Latina no presente transformaciones en otras áreas. Brasil es miembro del Mercosur y, por supuesto, hay distintas áreas de la vida de los ciudadanos brasileños que están afectados por el derecho del Mercosur. Pero nosotros sostenemos que por la vía de los derechos humanos es donde han ocurrido las mayores transformaciones. Y en esta transformación hay una participación decisiva y muy determinante de la sociedad civil y de las ONGs, de todos los colectivos que han enfrentado esta lucha por los derechos y que han tenido un empoderamiento para darle visibilidad, especialmente en el caso de los grupos vulnerables. Porque no podemos olvidar en el contexto que América Latina es la región más desigual y más violenta del mundo. Eso nos genera, por supuesto, unos grandes retos en el ámbito del derecho, sobre todo si creemos que el derecho es para transformar y no es un instrumento de poder. Y el último rasgo que podríamos decir es que son transformaciones graduales, ya también lo mencionaba don Sergio. Cuando hablamos de la desaparición forzada, para irle aterrizando con un ejemplo, entonces ustedes, por supuesto, recorren la jurisprudencia de la Corte y se dan cuenta de la trascendencia de estas decisiones, que ya los países lo han tipificado como delito, ha habido un impacto de interamericanización, pero no significa que no tengamos desaparecidos, cuanto quisiéramos. Pero en México se reportan en el dato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado alrededor de 25.000 desaparecidos. Entonces son transformaciones que tenemos que ir generando gradualmente. Tenemos igualmente unos parámetros, los llamamos las nociones y los mencionó Flavia en las palabras de introducción: la inclusión, el diálogo y el pluralismo. Pero he pensado que en aras de los 20 minutos, porque yo le cedí alguno de mis minutos a don Sergio, voy a utilizar un ejemplo que lo grafica y nos permite entender que el concepto del ius comune describe el fenómeno que ya existe y que ya hemos avanzado y que ya tenemos un derecho constitucional común en América Latina en derechos humanos.
nuestros pueblos indígenas. Y estamos hablando de alrededor de 50 millones de personas, más de 826 grupos, 200 en aislamiento voluntario y con una distribución muy diferente en los distintos países, pero con una presencia. Pero los grupos indígenas están luchando todavía por sus derechos. Son nuestros pueblos originarios, así los describimos, pero realmente son permanentemente discriminados. Y me voy a permitir citar al doctor Humberto Sierra cuando mencionaba la reciente visita de la Corte a Guatemala y cómo se puede comprobar que día a día tienen que luchar por el agua, por la salud, por la alimentación, pero además por el reconocimiento de sus propios derechos. Esto ha impulsado un constitucionalismo transformador multinivel, otro rasgo que también han insistido los que me precedieron en la palabra, y tenemos instrumentos como el convenio de la OIT, que ha sentado las bases de la consulta previa, pero igualmente la Declaración Universal. En el ámbito regional tenemos la Declaración Americana, la Convención Americana, la declaración, la muy reciente, apenas tiene 6 meses de aprobada, no, fue en junio del año pasado hasta el día de hoy, y tardó 17 años en elaborarse, discutiendo cómo le íbamos a reconocer sus derechos de autonomía, sus derechos de territorio, su identidad cultural. Y, por supuesto, los estándares desarrollados por el sistema interamericano. Y allí la Corte ha sido paradigmática, pionera, garantista, sin duda ejemplo para las otras cortes internacionales. Igualmente tenemos el ámbito nacional. La Constitución de Brasil del 88 ya no solamente tiene el rasgo de la prevalencia de los derechos humanos, los derechos sociales antes que los derechos civiles y políticos, y también el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. Y allí en el plano nacional, que no aparece mencionado, están los usos y costumbres, porque es otro elemento. Como ustedes recuerdan, los conceptos son inclusión, diálogo y pluralismo. Con esta llave se puede comprender y describir por qué hemos ido avanzando en la garantía de los derechos. Y simplemente a título ejemplificativo, y no refiere a tengo la estadística de 26 casos que involucran a varios países de la región, pero sí resaltarles que ya llevamos una construcción progresiva de estándares desde el reconocimiento del Living Case Aguastingui, comenzando el milenio, marcando una pauta en cuanto al derecho de la propiedad colectiva. Y entonces vuelvo a una noción que todos los abogados tenemos, así como la de la pirámide, la noción de propiedad. Aprendimos, cada uno tiene su Gendi, ¿verdad? Cada uno tiene su computadora, cada uno tiene su casa, su carro, pero el concepto de propiedad comunal, colectiva, es un reconocimiento de la Corte a partir del artículo 21 que no lo consagraba. Pero se entendió que estaba allí recogido. Y eso es lo valioso de los aportes de la Corte Interamericana. Pero igual reconocerles el derecho a sus recursos, su vínculo espiritual con la tierra. Una sentencia que sin duda considero emblemática, que es cuando se reconoce, Samot Cassette reconoce la marginalización de los pueblos indígenas, citado igualmente por Flavia en su trabajo sobre pueblos indígenas. La consulta previa, desarrollar todos los requisitos que deben cumplirse para que realmente sea efectiva. Y los traslados de la propia Corte al sitio para comprobar las condiciones de los pueblos indígenas. Entonces tengo que apurar. Esto tiene un marco teórico, como ustedes saben, yo vengo del Max Planck, y el Max Planck se ocupa de la investigación, y lo que nosotros queremos es articular lo que son las bases constitucionales, convencionales y el discurso académico que acompaña este ius constitucional común en la región. Y hay distintos aportes doctrinarios. Podríamos incluso hablar del Estado abierto, que es una imagen. Ustedes oyeron hablar al ministro Gilmar Méndez de cómo Brasil ha ido
con sus oscilaciones al interpretar la cláusula de apertura a los tratados. Pero este es un fenómeno y una tendencia regional. Tenemos, por supuesto, el constitucionalismo multinivel y la necesidad de dejar atrás la pirámide como el esquema y pasar al pluralismo. Pero las bases convencionales, ya lo mencionaba igual don Sergio, con un instrumentario muy amplio, muy complejo, pero a la vez muy acorde con nuestras realidades, unos mecanismos de diálogo y control de convencionalidad. Allí la labor que ha hecho la Corte para divulgar los cuadernillos, donde están los estándares de protección de las personas privadas de libertad, de mujeres, el control de convencionalidad, donde se condensan estos estándares que facilitan el diálogo y el control de convencionalidad, y los efectos, impactos que, como les estoy comentando, si los vemos como proceso, entendemos que la Corte, la más pobre del mundo, es quizás una de las más poderosas del mundo. Si me lo preguntan a mí, yo creo que es la más poderosa del mundo, no por los 5 millones ni por las 214 sentencias, sino por el impacto que ha tenido en la realidad latinoamericana. Y por supuesto las bases sociopolíticas, y ahí hay elementos de cultura jurídica que tenemos que fomentar y que nos alegra y nos complace, nos conmueve tener un escenario como este, donde sabemos que se motivan por este tema y que lo pueden seguir investigando y profundizando. Nosotros no podemos sustituir al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, y todos ustedes saben que ese es un dilema en el momento actual a nivel global, porque estamos confrontando una tendencia de renacionalización. Sabemos que hay amenazas nacionalistas en Estados Unidos. Ya no son amenazas, ya tenemos un gobierno, tenemos amenazas en Europa y tenemos lamentables ejemplos como el venezolano, mi país. Pero el Poder Judicial no puede hacer toda la transformación, pero sin el Poder Judicial no puede haber transformación. El Poder Judicial es un poder realmente fundamental, porque hoy en día los tribunales no solo están para resolver casos, sino que tienen que estabilizar las expectativas normativas, lo que los ciudadanos esperamos de la Carta Política, que se cumpla la Constitución, pero además estabilizar la democracia. Y ese es un rol que se le reconoce a los tribunales internacionales, pero que es aplicable a los tribunales nacionales. Y allí el profesor Armin von Bogdandi, director del instituto, tiene un libro que se titula ¿En nombre de quién?, muy valioso para los argumentos que les interesen. Como vimos, las constituciones, ya el 5.2 lo conocen ustedes mejor que yo, así que solo les hago referencias comparadas. Las bases convencionales, no es igual el convenio europeo a la convención americana. El artículo 1.1 y el artículo 2 hacen una gran diferencia, pero el 44 también, con el amparo interamericano y por supuesto, el gran aporte en las reparaciones. Igualmente, el discurso académico que acompaña. Y entonces, toda la literatura. Para citarles solo un ejemplo, irme acercando al final, en el Instituto Max Planck, en los últimos 5 meses se han registrado 10 trabajos sobre el control de convencionalidad en Brasil. Amiga querida, vamos haciendo camino. Es importante, esto no existía, no llegaba el control de convencionalidad analizado en Brasil. Hay un discurso académico interesado, profesores enseñando, motivando tesis doctorales, profundizando y sobre todo también perfilando las doctrinas jurídicas. El propio control de convencionalidad necesita establecerse con toda claridad sus perfiles, sus alcances, sus efectos. Esta corte en San José de Costa Rica entonces ha pasado de ser una corte en uno de los países que se consideran como los mejores y más estables de la región a dialogar. Y ayer estuve frente a esta imagen y me sentí muy emocionada de podérselas presentar hoy, porque tenemos que creer en la justicia. Y las cortes, dialoga la Corte Interamericana con los tribunales nacionales con las cortes y los tribunales nacionales entre sí. Y este fenómeno es muy importante.
Como decía don Sergio, lo que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte en cumplimiento, impacto y trascendencia se manifiesta en lo que Flavia describe como el combatir las dictaduras, el paso a las transiciones democráticas y la consolidación democrática con la atención de los grupos vulnerables. Yo también me complazco que nos acompañe un ministro que está luchando por el trabajo esclavo, porque justamente la última decisión, Eduardo Ferrer MacGregor en su voto destacaba, en una exposición presentando el voto, decía: quieren construir muros, pero es que tenemos que derribar muros, y ese es un muro que tenemos que derribar. Aquí, citando otra vez a Flavia, tenemos ejemplos concretos, y también el ministro Gilmar Méndez hizo algunas referencias. El impacto alcanza reformas constitucionales, legales, políticas públicas, y lo que ahora estamos teniendo como un gran desafío es, y yo lo voy a resumir en los tres principios, me voy a concentrar: permeabilidad, legitimidad y complementariedad. Primero, no es una intromisión del sistema interamericano. La permeabilidad constitucional es la que permite que los tratados de derechos humanos, los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del sistema interamericano entren en los órdenes internos. El segundo principio, la legitimidad. La Corte Interamericana ha sido concebida como el órgano regional para conocer de las violaciones de derechos humanos. No es un órgano de los estados ni para los estados, es un órgano para las víctimas, para los que no han encontrado respuesta en los territorios nacionales. Y en tercer lugar, la complementariedad, porque este sistema se ha concebido como coadyuvante en la Declaración Americana, en la Convención Americana, y allí es muy importante que se entienda que incluso si buscáramos el principio de subsidiariedad, hay una parte positiva del principio de subsidiariedad, y es si el Estado no ha dado respuesta, interviene el órgano regional, y eso lo está desarrollando Yota Negishi, un japonés que se interesa por nuestro sistema y ha hecho su tesis doctoral desarrollando este aporte. Vamos avanzando, tenemos en realidad distintos momentos constitucionales, y podríamos decir que hay una interacción a la carta y a diferentes velocidades, pero hay ya muchos avances. Fortalezcamos el diálogo, sigamos propiciando una nueva cultura jurídica, judicial, y particularmente, y esta es mi última frase, de verdad, luchemos por la democracia. Muchísimas gracias.